revelado, el inesperado sobre que cambió todo, tras la decisión de mi hija de dejarlo. Sofía jamás imaginó que su deseo de ser artista desataría un torbellino de sentimientos en su hogar. Desde pequeña había sido educada en la devoción al esfuerzo y la superación personal, valores innegables heredados de sus padres, especialmente de su madre, Lucía. Mientras se encontraba al borde de conseguir su título en medicina, la chispa de otra pasión, el arte, empezó a arder con fuerza. Sin embargo, esta revelación era un colosal embiste contra la estructura familiar que había conocido siempre. Una elección que podía desmoronar el esfuerzo de tantos años. Caminar por las calles del barrio siempre había sido un refugio. El aroma a comida típica y las risas de los niños eran un recordatorio de su identidad. Pero esa tarde, cuando decidió hablar con Lucía sobre su deseo de dejar la medicina por el arte, el aire se tornó pesado, cargado de expectativa y temor. La mirada de sorpresa y decepción de su madre la atravesó como un puñal. Y por un instante, todo lo que había soñado se disfrazó en dudas. La imagen de Lucía, la mujer que había sacrificado su juventud por la educación de su hija, se entremezclaba con el eco de sus propias aspiraciones. La presión era abrumadora. Sofía intentaba respirar. Su corazón palpitaba con rapidez. Se sentía atrapada entre el deber y el deseo. ¿Qué pensarán los demás? ¿Qué dirá mi madre? Se repetía constantemente. La abrumante necesidad de complacer a su madre la sumergía en el caos al reconocer que su verdadera ambición era un camino incierto. Mientras sus amigos celebraban el éxito académico, ella no podía evitar sentir la angustia de los ojos de Lucía, reflejando la decepción y el miedo a perder a su hija en un mundo de colores y pinceles. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La culminación de su angustia llegó cuando fue invitada a una exposición de arte donde su trabajo sería el centro de atención. Un sueño hecho realidad, pero también una traición. La idea de renunciar a años de sacrificios por abrazar su verdadero yo era un dilema desgarrador. La confrontación con Lucía era inevitable y se sentía como si choques de trenes estuvieran destinados a suceder. Con el anhelo a flor de piel, Sofía decidió que debía hablar. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda estirada al límite, esperando romperse en un instante. «Esto no es solo un capricho, mami. Es mi vida», dijo Sofía, sintiendo como su voz se agrietaba ante la presión de los latidos internos. Lucía, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, replicó: «Y todo lo que sacrificamos, todo por lo que luché». El frío caló los huesos de Sofía. Esos ojos que siempre habían estado llenos de amor, ahora eran un espejo de sus miedos más profundos. Mientras las palabras flotaban en el aire, Sofía comprendía que esta no era solo una pelea por seguir sus sueños. Era un choque de generaciones, una batalla entre la tradición y el deseo de ser verdaderamente ella misma. El silencio después de la explosión de emociones era ensordecedor.
Sofía se encontró al borde del abismo, donde cualquier paso podría significar perder el amor de su madre, o por fin encontrar su voz. La espera de la resolución se volvió insoportable, y todo lo que alguna vez había creído se tambaleaba en la cuerda floja de la incertidumbre. Su ambición por el arte sería la luz que la llevaría a su verdadero yo, o la sombra que oscurecería su hogar para siempre. La mañana siguiente, Sofía se despertó con el peso de la conversación del día anterior aún resonando en su mente. El eco de las palabras de Lucía parecía susurrarle dudas que no podía ignorar. Pero a pesar de esa tormenta interna, un impulso de resolutivo deseo por explorar su verdadera pasión comenzaba a nacer. Decidió que no podía dejar que el miedo a decepcionar a su madre determinara el rumbo de su vida. Tomar esta decisión representaba una oportunidad para crecer, no solo como artista, sino como persona. Mientras se preparaba para la escuela, su reflejo en el espejo la confrontaba con la imagen de una joven, atrapada entre las expectativas ajenas y su propia voz. La ansiedad se mezclaba con una nueva determinación. En ese instante, se prometió que comenzaría a trabajar en su arte intensamente. Salió corriendo hacia su clase de pintura, cada paso resonando en su mente como un latido fuerte de reivindicación. Esa tarde se sintió liberada al sumergirse en el arte. La pintura fue su refugio. La mezcla de colores en el lienzo era como una danza creativa que la alentaba a expresar sus emociones reprimidas. Trabajar en su retrato del barrio la ayudaba a canalizar sus temores y esperanzas, como si cada pincelada desnudara un trozo de su alma. A medida que la forma empezaba a cobrar vida, Sofía se dio cuenta de que ya no podía ignorar el deseo latente por ser vista, no sólo como la hija de Lucía, sino como Sofía, la artista. Sin embargo, la presión continuaba. En las aulas, sus compañeros hablaban anticipadamente sobre el futuro profesional que todos estaban por emprender. La conversación a menudo giraba sobre el orgullo de sus familias al obtener títulos en medicina, ingeniería y derecho. Sofía, en silencio, se cuestionaba si encontraría también un motivo de orgullo por parte de su madre al optar por el arte. Esa incertidumbre llevaba peso en su corazón, y aunque la pasión arremetía, el temor la mantenía anclada. La invitación a la exposición se acercaba rápidamente, y con ella podía sentir las palpitaciones de su ansiedad. Por un lado, el anhelo por enseñar su trabajo latente se enfrentaba a la necesidad de aprobación de Lucía. Sofía imaginaba cómo sería el momento en que su madre viera la pintura. Se representaba la escena varias veces en su mente, buscando un diálogo ideal donde Lucía pudiera comprender el significado detrás de esa elección. Tal vez la obra podría hablar por ella, explicar el dolor y la lucha interna que había enfrentado. Finalmente, la tarde de la exposición llegó. La gente se aglomeraba, admirando las diversas obras, pero el corazón de Sofía solo latía para su propia creación. En el instante en que su mirada se posó en su pintura, la realidad se detuvo. Cada trazo, cada elección de color, eran la manifestación de su lucha interna. En un rincón vio a Lucía, con una cara de desasosiego que le atravesó el corazón como un cuchillo. Sofía respiró hondo, preparándose para el momento que cambiaría todo. Era el instante de la verdad, donde se definirían sus sentimientos y quizás el futuro de su relación. Ella debía decidir mientras el murmullo de la multitud se desvanecía en su mente. ¿Sería capaz de defender su elección ante su madre, o se dejaría arrastrar por la corriente
de las expectativas y preocupaciones ajenas. Mientras caminaba hacia Lucía, el tiempo se expandía, y cada paso se sentía como una travesía hacia lo desconocido. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la chispa de determinación se encendía, y por primera vez sintió que estaba lista para enfrentarse a todo. El aire en la sala de exposición se tornó pesado mientras Sofía se acercaba a Lucía. Tal vez el miedo más profundo no fuese el rechazo, sino la irremediable pérdida de la conexión con su madre si elegía ser auténtica. Con cada paso, una corriente de dudas mudas la asediaba, pero entremezcladas con la esperanza. Aquella pequeña voz que susurraba que era el momento de dejar atrás el miedo. Al llegar a su lado, el rostro de Lucía estaba surcado por la preocupación. Sofía percibió en sus ojos una tormenta de sentimientos: orgullo, duda, amor. Era un cúmulo de emociones que la empujaba a buscar las palabras adecuadas, aquellas capaces de romper el silencio que se había instalado entre ellas. Se detuvo, y por un momento el murmullo de la reunión se desvaneció. Tenía que hablar, pero las palabras se atoraban en su garganta, como un nudo que se negaba a deshacerse. «Mamá», comenzó con la voz temblando, «esta obra es más que pintura para mí. Es mi historia, es quien soy». El cambio en la expresión de Lucía fue sutil, pero significativo. La tensión en su mandíbula se aflojó, aunque la mirada seguía cautelosa. Sofía sintió un ardor en el pecho. «Debo continuar», pensó. «No puedo dejar que esto termine en silencio». «Sé que esperabas otra cosa de mí», siguió Sofía. «Pero el arte me da vida. Es la forma en que puedo expresarme, en que puedo ser libre. Cada color aquí es una parte de mí, de mis luchas, de mis sueños». Mientras hablaba, la euforia y la vulnerabilidad danzaban en su interior, potenciándose a medida que la sinceridad brotaba. En el fondo, sabía que mostrarse así dejaba expuestas sus inseguridades, pero era un riesgo que estaba dispuesta a asumir. En su corazón, entendía que este momento no solo era para ella, sino también para su madre, como una invitación a cruzar el abismo que las separaba. Lucía tomó un respiro profundo. La expresión de su rostro cambió. Cada trazo del retrato parecía resonar en sus recuerdos, en sus esperanzas para su hija. Pero Sofía ansiaba más que solo comprensión pasiva. Anhelaba que su madre entendiera el sacrificio que suponía aceptarse a sí misma. «Por favor, intenta comprender», Sofía imploró, sintiendo que la vulnerabilidad abría puertas que había temido cruzar. «No busco desilusionarte. Quiero que estés orgullosa de mí, por ser quien soy de verdad». En ese instante, un torrente de emociones atravesó a Lucía. Una mezcla de amor, miedo y deseo de protección invadió su ser. Su respuesta, si bien silenciosa, era un reflejo de su propia lucha entre expectativas y el amor que sentía por su hija. Sin embargo, también había una chispa de curiosidad que empezaba a despertar. Viendo la expresión de Lucía, Sofía continuó presionando, deseando dar un paso más en su relación, no solo como madre e hija, sino como dos seres humanos en búsqueda de conexión. La situación cobró fuerza cuando Lucía finalmente se inclinó hacia la pintura, observándola detenidamente. La respiración de Sofía se aceleró, mientras su madre parecía sumergirse en un océano de colores y formas. Había llegado el momento de la verdad. Un silencio reverberante envolvía la sala mientras la multitud se desvanecía y el único sonido era el latido del corazón de Sofía, resonando ferozmente. Pero antes de que Lucía pudiera hablar, un sonido repentino
interrumpió la atmósfera cargada de tensión. Una voz desconocida, llena de admiración, hizo que la multitud se girara hacia la obra. Sofía sintió que el momento se le escapaba. La conexión con su madre colgaba de un hilo, y la incertidumbre comenzaba a tomar forma nuevamente. En ese instante crucial, se dio cuenta de que el camino hacia la aceptación no siempre sería directo, pero esta era una batalla que estaba dispuesta a afrontar. Aunque el futuro era incierto, el alma de su arte gritaba con una fuerza renovada que la impulsaba a luchar. Estaba lista para enfrentar las consecuencias. Mientras Sofía se preparaba para escuchar la reacción de Lucía, una nueva voz se alzó entre la multitud, una que podría cambiarlo todo. ¿Qué sucederá cuando su madre finalmente exprese su opinión sobre el viaje de Sofía hacia la autenticidad? La multitud se dispersó en murmullos expectantes, pero el eco de la voz desconocida se había convertido en un hilo que tensaba aún más el ambiente. Sofía se sentía como si estuviera en un limbo, atrapada entre la impaciencia y el temor. La reacción de su madre tenía el poder de definir su camino hacia la autenticidad, y esa comprensión la llenó de una mezcla de anticipación y ansiedad. Lucía, aún absorta en la pintura, buscaba la conexión que antes había esquivado. Sofía observaba cada matiz en el rostro de su madre, la tensión de su mirada, la forma en que mordía su labio inferior. Ahí estaba, como en un lienzo, la lucha interna que Sofía sabía que siempre había existido en Lucía, una batalla entre el deseo de aceptar a su hija y su propia historia de expectativas. Esa tarde, un surco profundo se había creado en su relación, y Sofía decidió que no era solo el momento de exponer trabajo artístico, sino de dar un paso más hacia la vulnerabilidad. Decidió que su enfoque no debía ser la búsqueda desesperada de aprobación, sino la invitación hacia un diálogo genuino. «Mamá, sé que esto es nuevo para ti», dijo, intentando romper la barrera entre ellas con cada palabra. «Aunque me asusta, quiero que sepas que esto me hace feliz. He luchado por ser vista, porque entiendas lo que he experimentado. Quiero compartir esto contigo, pero también necesito saber cómo te sientes». Mientras hablaba, notó cómo varios rostros en la sala comenzaron a mirar hacia Lucía, donde la curiosidad empezaba a transformarse en expectativa. El valor de Sofía llenó el espacio, creando una atmósfera de intimidad en medio de la multitud. Un rayo de luz la iluminó, y de pronto era consciente no solo de su miedo, sino de la claridad que había alcanzado. La mirada de Lucía, antes distante, ahora iluminaba un camino hacia la conexión. Sofía se preguntó si su madre había visto el alma que había puesto en cada trazo de la pintura. Si de alguna manera, aquel acto de expresar su historia había comenzado a sanar algo en ellas. Pero para Lucía, el desafío era diferente. ¿Podía ella reconciliar su historia con la de su hija? De repente, la voz del crítico artístico que había elogiado su pieza resonó con fuerza, como si ampliara el espacio que ocupaban. Sofía sintió que la presión aumentaba, como un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad. Pero en lugar de dejar que eso la intimidara, se comprometió a seguir adelante. Cuando Lucía finalmente giró su rostro hacia Sofía, sus ojos se encontraron en medio del bullicio que los rodeaba. Había un silencio en el aire que pedía un paso decisivo. Sofía sintió que todo lo que había enfrentado la había preparado para este momento. No era solo una lucha por el reconocimiento de su arte, sino un intento por ser escuchada. «Me gustaría que este momento no fuera solo mío. Sofía»,
dijo Lucía, la voz cargada de emoción. «Quiero entenderte, pero necesito un poco de tiempo». Sofía asintió, sintiendo cómo un alivio cálido emergía en su pecho. El deseo de Lucía de entenderla era el primer paso hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. Sabía que no todo se resolvería de inmediato, pero había un nuevo terreno de diálogo abierto entre ellas. Se dio cuenta de su propio poder, de que cada conversación aportaba a su desarrollo personal. Mientras el murmullo de la gente se reanudaba en la exposición, algo había cambiado para Sofía. Pase lo que pase, había aprendido a abrazar su voz y a estar lista para la nueva dirección que tomarían sus vidas. Cada encuentro, cada conversación, se convirtió en una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, su reflexión fue interrumpida cuando el crítico se acercó a ella, una sonrisa curiosa en el rostro. «Me gustaría hablar contigo más sobre tu trabajo. Creo que tiene un potencial extraordinario y quizás podríamos colaborar en una galería». Sofía sintió que una corriente eléctrica la recorría. En medio de su transformación personal, una nueva posibilidad profesional se abría ante ella. Pero el eco de la conversación con Lucía aún resonaba, como un recordatorio de que no todo estaba aún definido. Tenía que elegir entre la atención del mundo del arte y el pacto de honestidad que estaba forjando con su madre. Parándose en la encrucijada de lo profesional y lo personal, Sofía se preguntó: ¿está dispuesta a sacrificar su autenticidad por el reconocimiento? Las luces de la sala dibujaron sombras en su alma mientras ponderaba su siguiente paso en esta travesía. La lucha por su identidad aún no había terminado. Las palabras del crítico resonaron en la mente de Sofía como un eco constante. «Potencial extraordinario», repetía en su interior. Pero mientras el atractivo de la oportunidad profesional brillaba frente a ella, no podía evitar sentir que el peso del momento con Lucía la anclaba a un anhelo más profundo. La búsqueda de conexión y autenticidad. Se retiró a un rincón de la galería, lejos del bullicio, donde podía oxigenar sus pensamientos. A medida que la multitud se adentraba en la crítica y el elogio, ella se enfrentaba a un dilema más personal. La voz del crítico había sido un reflejo de las ambiciones que se le presentaban, pero había algo en su interior que latía a un ritmo diferente. Era la voz de su corazón, que suplicaba alinearse con su verdad. Mientras intentaba poner en orden sus emociones, recordó el camino hasta aquí. Había sido un viaje de emociones y contradicciones. Desde su infancia, siempre había sentido la necesidad de complacer a Lucía, de buscar su validación. La pintura se había convertido en el medio a través del cual finalmente se sintió vista, pero ahora se encontraba ante la posibilidad de comprometer esa autenticidad. Con cada trazo en su obra había dejado una parte de su historia, pero esos momentos de vulnerabilidad amenazaban con desvanecerse. ¿Podría realmente mantener su autenticidad mientras se aventuraba al mundo del arte comercial? La presión del éxito pronto podría transformarse en un disfraz, uno que nunca había querido llevar. Un fluido viento de ansiedad la envolvió, mientras consideraba abandonar la oferta incluso antes de responder. En ese instante, visualizó el rostro de su madre, la lucha interna de Lucía entre orgullo y miedo. Era evidente que ambas necesitaban un nuevo enfoque hacia su relación, una transparencia que pudiera permitirles avanzar en sus respectivas trayectorias. A medida que sus pensamientos se alineaban, la claridad emergió. En vez de optar por una aceptación superficial en el arte,
podría utilizar esa conversación con el crítico como plataforma para hablar de su verdad, de su lucha personal. En lugar de renunciar a su autenticidad por un estatus efímero, podía crear un espacio donde aquellas conversaciones que tanto anhelaba con su madre se fuesen entrelazando con su carrera. Determinada, resolvió que no solo quería exponer su arte, sino también contar su historia al mundo. Con cada pincelada había conquistado su miedo, y ahora deseaba que su obra reflejara eso, su búsqueda de aceptación no solo externa, sino también interna. Mientras pensaba en esto, el crítico se acercó de nuevo, interrumpiendo su tren de pensamientos. Se le notaba ansioso, el brillo de entusiasmo en sus ojos. ¿Estás lista para hablar de tu potencial y cómo podemos llevarlo a un público más amplio? Sofía sintió que el momento había llegado. Sabía que tenía que hablar no solo de su arte, sino de lo que representaba. La oportunidad de colaboración no podía convertirse en otro campo de batalla contra sí misma. En lugar de elegir entre lo personal y lo profesional, se dio cuenta de que podía fusionar ambos, creando una narrativa única. «Tengo una idea», dijo con firmeza. «Pero quiero que sea una colaboración auténtica, que invite a una conversación honesta sobre quién soy, qué siento y cómo puedo contribuir al mundo del arte de una manera que sea genuina para mí». La respuesta del crítico fue inesperadamente positiva. La admiración en su rostro reflejaba una apertura a explorar algo más allá del arte visual, una conexión a través de la historia, un reconocimiento del esfuerzo personal. Sin embargo, había un desafío en sus ojos, un aviso de que la industria del arte a menudo exigía más de lo que estaba dispuesto a dar. Mientras se comprometía en esa nueva dirección, supo que la pregunta que le había hecho a Lucía la había llevado a esta revelación. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su autenticidad? Con la mente aún centrada en la conversación anterior, Sofía sintió una oleada de posibilidades. Pero también había un presentimiento en el aire, una sensación de que las decisiones que estaba tomando abrirían nuevas puertas y plantearían nuevas tensiones con su madre. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Lucía, ágil en su contenido. ¿Podemos hablar más tarde? Creo que hay algo que necesito decirte. Sofía contuvo el aliento, el remolino de emociones nuevamente agolpándose en su pecho. La lucha por su autenticidad no había hecho más que comenzar, y ahora empezaba a darse cuenta de que las palabras podían construir puentes o derrumbar muros. ¿Qué revelaciones y decisiones las esperaban en esa conversación tan esperada? Sofía se sintió atrapada en un torbellino emocional, mientras la vibración del mensaje aún resonaba en su mente. El tono de Lucía, siempre cálido, pero ahora cargado de una tensión difícil de ignorar, la mantuvo en vilo. Era un recordatorio de la intrincada red de expectativas y anhelos que las unía. Un vínculo que había pasado por pruebas, pero nunca había llegado a ser genuino del todo. Era este el momento en que ambas podrían desentrañar sus verdades. Decidida a no permitir que el miedo moldeara sus decisiones, Sofía emprendió una nueva etapa en su vida profesional. Recordó las palabras del crítico, esa chispa de reconocimiento que la empujaba hacia una ambición mayor. Sin embargo, se dio cuenta de que no estaba dispuesta a sacrificar su esencia. Durante su preparación para la reunión con el crítico, se preguntó, ¿cómo podría abordar el profundo desafío de ser auténtica en un mundo que favorece la apariencia sobre la sinceridad?
Este pensamiento la llevó a investigar sobre artistas que habían logrado mantenerse fieles a su voz dentro de la industria. Ana Mendieta, Frida Kahlo y otras figuras históricas que habían enfrentado adversidades y estigmas comenzaron a formar parte de su inspiración. Había una fortaleza silenciosa en cada una de sus obras, una narrativa de lucha y resistencia que había resonado en su propia travesía. La idea de que su arte pudiera ser no solo visual, sino también un testimonio de sus experiencias personales, la impulsó a pensar más allá del lienzo. Sofía pasó la semana siguiente sumergiéndose en su trabajo. Fue un proceso catártico. Pinceladas intensas que representaban su anhelo de conexión. Colores que hablaban de su lucha interna. Formas que reflejaban fragilidad y fortaleza. Mientras sus obras empezaban a tomar vida, también empezaba a vislumbrar la posibilidad de presentar no solo cuadros, sino historias que atravesaran cada uno de ellos. La idea de que su arte pudiese servir como un puente para explorar las complejidades de su relación con Lucía comenzó a tomar forma en su mente. Sin embargo, la invitación de su madre para conversar la intimidaba. Sabía que el diálogo que se avecinaba podría ser un punto de inflexión para ambas, pero también un terreno minado. La historia de su vínculo siempre había estado marcada por la necesidad de aprobación, una danza de expectativas que a menudo las dejaba sintiéndose decepcionadas. Pero esta vez, Sofía no quería ser solo la hija que busca el autoestima a través de los ojos de su madre. Quería ser su propia voz, y eso requería un nivel de vulnerabilidad del que nunca había sido capaz. Finalmente, llegó el día de la charla. Lucía llegó a su estudio justo cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el ambiente con una calidez dorada. Sofía la observó con una mezcla de amor y temor. Había algo en la mirada de su madre, un reflejo de la frágil armonía que habían mantenido durante años. Con cada paso que Lucía daba hacia ella, el peso de sus expectativas se hizo más palpable. «Quería hablar de lo que sentía al ver tu obra», dijo Lucía, sus palabras saliendo como un susurro temeroso. Sofía trajo su respiración al presente, lista para enfrentar no solo la conversación, sino la posibilidad de una transformación. Se sentía como si estuviera a punto de cruzar un umbral, no solo hacia una nueva relación con su madre, sino hacia una redefinición de su propio ser. «Yo también tengo algo que decirte». Las palabras brotaron antes de que pudiera dudar. La intensidad de la conversación se elevó, y con cada frase intercambiada, Sofía sintió que se deshacían las cadenas de la expectativa, dando paso a una mayor comprensión. Pero, al instante, todo se vio interrumpido por un repentino ruido. Un estruendo en la calle que resonó en el interior del estudio. Sofía y Lucía se miraron. La intriga se apoderó de ellas. ¿Podría ese evento inesperado ser el disparador de una revelación que cambiará el curso de su relación para siempre? Las decisiones y palabras por venir podrían no solo alterar su conexión, sino también el camino que Sofía había trazado para su carrera. Tan fácilmente se desmoronaría la frágil verdad que estaban intentando construir. El inminente diálogo pronto se llenaría de sorpresas. Sofía sintió que el aire se cortaba momentáneamente al escuchar el golpe ensordecedor. Durante un instante, el caos exterior pareció reverberar en su interior, amplificando sus miedos más profundos y reafirmando su deseo de transformar la conversación que estaba a punto de tener con Lucía. La vida en el estudio se convertía en una mezcla de luz dorada,
y sombras intermitentes castigar sus corazones. Lucía, por su parte, se quedó inmóvil, con la mirada fija en Sofía. El silencio en el estudio fue lo único que existió por un momento, un eco de emociones no expresadas. ¿Qué pasaría si ese estruendo solo era un aviso de que el camino que habían decidido tomar era riesgoso e incierto? La incertidumbre la asaltó, pero decidió que era hora de avanzar. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó Lucía, rompiendo la quietud. La pregunta, que antes le habría parecido simple, ahora le sonó cargada. ¿Qué significaba estar bien en un momento como este? Olvidándose del nudo que se formaba en su garganta, Sofía tomó un respiro profundo. Tener esa conversación significaba abrir la puerta a la sinceridad, y estaba dispuesta a asumir el riesgo. «He estado reflexionando sobre nosotros», respondió, sintiendo cómo cada palabra se desprendía de su ser. «Necesito que sepas que mis obras no son sólo un reflejo de mí misma. Son exploraciones de todo lo que he sentido y de lo que todavía estoy tratando de entender». Por unos segundos el rostro de Lucía se despejó, como si cada palabra de Sofía la iluminara. La madre había vivido el arte desde una perspectiva diferente, como observadora y crítica, pero ahora, con lo que estaba aprendiendo sobre su hija, sentía que también era una exploradora. «Quiero que veas mi arte no solo como un producto, sino como una conversación que quiero tener contigo, como un intento de construir puentes en lugar de muros». Lucía la miró, sus ojos comenzando a brillar con una mezcla de admiración y miedo. La realidad del momento pendía en el aire entre ellas, como un espectro. Era una oportunidad de cambiar su narrativa, pero el miedo al fracaso también acechaba. «Nunca he querido limitar tu voz, pero siempre he temido por ti, por lo que el mundo puede hacerte», dijo Lucía con cierta vulnerabilidad. La respuesta la sorprendió, y de alguna manera aliviándola. Por fin se estaba admitiendo su inseguridad. Sofía resistió la tentación de regresar a viejas rutinas de aprobación. No quería que el diálogo se transformara en un desenlace de culpa y expectativa. «No se trata solo de mí, mamá», replicó, encontrando fuerza en su vulnerabilidad. «Se trata de cómo podemos crear un espacio en el que ambas podamos ser lo que realmente somos, sin máscaras». La conversación se aceleró, mientras cada una compartía fragmentos de su vida que habían mantenido ocultos. Pero de repente, el sonido estruendoso resonó de nuevo, esta vez más cerca. Ambas se miraron. La tensión subió a niveles insostenibles. «¿Quieres saber lo que realmente necesito, mamá?», dijo Sofía, sintiendo que no sólo hablaba sobre su arte, sino sobre su vida en general. El sonido de un auto accidentado en la calle quebró la calma. Lucía asintió, su rostro ahora más serio que nunca. «Necesito tu apoyo, no solo cuando las cosas vayan bien, sino también cuando el camino sea difícil». Al decir esto, Sofía sintió un peso levantarse, pero la respuesta de su madre se volvió crucial. Si Lucía no la apoyaba, podría volver a caer en un ciclo destructivo de búsqueda de validación. Además, todo estaba cambiando, incluidas sus aspiraciones artísticas. Ella sabía que su evolución personal y profesional estaba en juego. Mientras el sonido de coches seguía resonando afuera, Sofía enfrentó no solo a Lucía, sino a ella misma. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso si eso significaba desafiar la visión que su madre había tenido de ella. La conversación podría ser un puente o un abismo. Cualquier decisión que tomaran hoy
reflejaría cómo avanzarían en el futuro. ¿Sería ese estruendo la señal que necesitaban para dar un paso al frente? ¿O por el contrario, un recordatorio de los peligros que acechaban en la vida? La nueva verdad que estaba a punto de revelarse podría redefinir no solo su relación, sino su trayectoria como artista. Sofía sintió la urgencia de mirar hacia adelante. El momento de la verdad estaba por llegar, y con ello, una decisión que podría cambiarlo todo. Sin posibilidad de retroceso, estaba lista para enfrentar lo que vendría. Pero, ¿se atreverían a transformar sus miedos en la base de una nueva conexión? El silencio que siguió a la declaración de Sofía se convirtió en un vacío palpable, una brecha llena de posibilidades y temores. Las palabras y la tensión rondaban como espectros, invitando a ambas a acercarse a una verdad inexplorada. El sonido de la calle había quedado atrás, eclipsado por una nueva realidad que emergía con fuerza. Sofía respiró profundamente, buscando una manera de sostener ese momento de vulnerabilidad. Lucía se adelantó, sintiendo que cada pulgada de su hija radiaba determinación, pero también vulnerabilidad. Ella misma se encontraba en una encrucijada. Su vida había estado construida sobre expectativas y temores, con el arte de Sofía como la contraparte que había buscado evitar durante años. Ahora se dio cuenta de que su rol no era solo criticar, sino comprender y apoyarla en su camino. «No sé si puedo», comenzó Lucía, su voz temblando como una hoja al viento. «Pero prometo que trataré de estar allí, incluso en los momentos más oscuros». Esa promesa era un rayo de esperanza. Por primera vez, Sofía sintió que la confianza y el amor eran más fuertes que el miedo. Había un camino hacia adelante, y no tenía que recorrerlo sola. Pero por otro lado, el peso de su decisión no podía ser ignorado. Había elegido arriesgar su estabilidad por un sueño que no todos comprenderían. La conversación había puesto al descubierto el nudo de su relación, pero también había revelado algo aún más crucial: la necesidad de avanzar. Sofía decidió que, si quería que su arte se entendiera, debía comprometerse a llevar su mensaje más allá del estudio. Existía un mundo afuera que necesitaba escuchar su historia. Con un nuevo sentido de propósito, empezó a planear su siguiente paso. Sabía que debía llevar sus obras a una galería, buscar retroalimentación y conectar sus experiencias con otras almas creativas. Era el momento de enfrentarse a la crítica, de ver si lo que había creado podría resonar en otros. Pero eso implicaba un nuevo nivel de vulnerabilidad, un salto que la aterrorizaba y emociona a la vez. «Estoy pensando en hacer una exposición», soltó Sofía de repente, sus ojos brillando con la idea. «No solo mostrar mis obras, sino también contar la historia detrás de ellas». Lucía se quedó en silencio por un momento. Un torbellino de emociones se reflejó en su rostro. Estaba convencida de que este era un reto monstruoso, pero en el fondo, una parte de ella sentía que era lo que su hija necesitaba para crecer. «Es un gran paso», respondió finalmente. «¿Ya has considerado cómo lo harás? ¿Qué esperas lograr con ello?» Lentamente, mientras Sofía expuso sus ideas, se dio cuenta de lo profundamente conectada que estaba con su arte. Cada obra era una extensión de sí misma, y cada trazo narraba una parte de su vida. La idea de compartir todo eso la llenó de un fervor inesperado. Era un acto de valentía, un acto de rebelión. Sin embargo, nuevas dudas comenzaron a amenazar su determinación. ¿Y si su trabajo no era lo suficientemente bueno?
¿Y si el mundo no podía comprender su mensaje? La vieja inseguridad se deslizó nuevamente a su mente, y la intromisión del miedo la hizo vacilar. Sin aliento, Sofía se permitió explorarlo. Había un profundo deseo de autenticidad que chocaba con la necesidad de aceptación. Pero, ¿qué pasaría si el paso adelante significaba alejarse de lo que su madre pensaba, de lo que su pasado le enseñó? Mamá, ¿cómo puedo dejar de aferrarme a lo que creo que se espera de mí? Su voz fue un susurro, aunque llena de poder. ¿Cómo puedo convertirme en la artista que ansío ser? El desafío en sus palabras fue un golpe en la mesa, un llamado a la acción que resonaría más allá de su conversación. Lucía la miró, comprendiendo que este viaje no era solo sobre arte, era sobre la búsqueda de un nuevo camino, una ruta que redefiniría sus lazos. De repente, un nuevo sonido cortó la atmósfera, un clamor de incertidumbre que resonó no solo en la casa, sino en el corazón de Sofía. La vida, con todas sus complicaciones y maravillas, la empujaba a descubrir su propia voz. La pregunta que permanecía en el aire era clara. ¿Podría enfrentarse a sus propios temores y realizar la exposición que significaría un cambio radical en su vida? Sofía sabía que este momento era crucial. El arte, su voz y su conexión a casa se encontraban en juego. Mientras la inquietud la invadía, la urgencia de una decisión se sentó pesadamente en su ser. El futuro estaba ante ella, brillante pero borroso, y la necesidad de actuar se tornó imperativa. Estaba dispuesta a hacer el sacrificio necesario para triunfar, incluso si eso significaba desafiar no solo a su madre, sino también a sí misma. Sofía se despertó al amanecer, la luz del sol filtrándose por la ventana y acariciando sus sueños en un cálido abrazo. Sin embargo, en lugar de sentirse renovada, se sintió atrapada en una red de pensamientos contradictorios. Su corazón latía con intensidad al recordar la promesa de una exposición, una promesa que la desbordaba de emoción y la apresaba en la inseguridad. Mientras desayunaba, su mente se debatía entre la posibilidad de brillar y la sombra del fracaso. Las dudas comenzaban a consumirla. ¿Realmente tengo algo que decir? ¿Mis obras resonarán con alguien más? ¿Y si son solo garabatos? Esta última pregunta era un eco familiar que reverberaba en su conciencia. La crítica que había temido durante tanto tiempo parecía a punto de hacerse realidad. Sin embargo, lejos de rendirse, en lo profundo de su ser había una chispa que se negaba a apagarse. Sofía respiró hondo y decidió que era momento de enfrentarse a sus miedos. Desde la conversación con Lucía, algo había cambiado. Había un sentido de claridad. Este viaje no era solamente sobre arte, sino sobre su descubrimiento personal. A pesar de la incertidumbre, contra la corriente de su duda, se sintió empujada a actuar. En su rincón creativo, rodeada de lienzos y colores, comenzó a organizar sus pensamientos. Hizo una lista de las obras que quería presentar, pero no solo se trataba de números y nombres. Cada pieza estaba imbuida de su vida, de su historia. Seguir el hilo de sus experiencias le permitió vislumbrar el sentido que cada trazo tenía. Sin embargo, cada artículo que añadía a la lista era también un recordatorio de su vulnerabilidad. La tarde pasó entre ensayos de su discurso, donde planeaba compartir el significado detrás de cada obra. Practicaba frente al espejo, imaginando las caras del público. Pero al hacerlo, su mente se llenaba de imágenes de ella fallando, de miradas desconectadas. Esa lucha interna entre el deseo de ser escuchada
y el miedo al rechazo se intensificó. Una idea inesperada surgió. ¿Y si compartía no solo sus obras, sino también la lucha detrás de cada una? ¿Y si su historia podía servir de puente entre ella y quienes pudieran estar allí? Este nuevo impulso la llenó de energía y decidió que escribiría una carta que acompañaría la exposición. En ella explicaría su viaje artístico, su deseo de autenticidad y, sobre todo, el reto que significaba tomar el control de su vida. Mientras redactaba, se dio cuenta de que su voz adquiría fuerza. Esas palabras se transformaban en su manifiesto, una declaración de intenciones que resonaba con su ser más profundo. Pero aún había algo más. El gran desafío residía en hacer que otros lo vieran. ¿Cómo lograrlo? La respuesta vino de manera reveladora. Debía acercarse a una galería en el vecindario, pero no solo como artista, sino como alguien que quería conectar. Tomada esta decisión, el nerviosismo brotó de nuevo. Crear la carta y enviar el correo fueron los primeros pasos, pero ahora el siguiente era tangible y aterrador. Se programó una reunión con el dueño de la galería, una figura que había admirado desde la distancia. El día de la cita, el pulso de Sofía se aceleró y las palabras se nublaron en su mente. Pero se recordó a sí misma que el arte era su verdad, su vida destilada a través de su pincel. Esa tarde, a punto de salir, Lucía la observó con una mezcla de admiración y preocupación. Sofía, al ver la intensidad en sus ojos, se sintió más decidida. Esa conexión era su ancla, una motivación aún más fuerte que sus propios temores. Y cuando se cerró la puerta tras de ella, sintió como el peso de lo que dejaba atrás la seguía como una sombra. Pero había algo nuevo en su andar. Mientras caminaba hacia la galería, la ansiedad la mantenía alerta. Cada paso era tanto un acto de valor como un deseo de reconocimiento. Sin embargo, el primer vistazo al edificio, con sus vitrinas brillantes y su fachada elegante, la hizo vacilar. Pero justo cuando pensaba en regresar, recordó su carta y la chispa de autenticidad que había despertado en su corazón. Al entrar, la campanita sobre la puerta sonó, y el mundo que había imaginado tan lejos se hizo presente ante ella. ¿Qué pasaría ahora? La conexión que había ansiado estaba tan cerca, pero al mismo tiempo, su futuro era incierto y desbordado de posibilidades. Sofía se detuvo frente al mostrador, sintiendo que la vida empezaba a transformarse, pero aún quedaba un último reto. La pregunta que la atormentaba ahora estaba en el aire. ¿Cómo conectaría su arte y su historia con el mundo que la rodeaba? Sin respuestas claras, una nueva tensión se cernía sobre ella. La posibilidad de un cambio que podría definir su camino y el eco de las decisiones que inesperadamente se avecinaban. El sol comenzaba a descender en el horizonte, y el océano de posibilidades se expandía ante Sofía en la galería. Mientras el eco de su propia respiración sonaba en sus oídos, supo que este era el momento decisivo. Había cruzado el umbral de su miedo para presentar su historia como artista, y no había vuelta atrás. Al acercarse al mostrador, fue recibida por el dueño de la galería. Su expresión era una mezcla de curiosidad y aprecio, como si ya hubiera sentido el pulso creativo que emanaba de ella. Sofía sintió que la confianza comenzaba a crecer en su interior. Se presentó, y antes de que pudiera dudar, sacó la carta que había escrito. Para su sorpresa, las palabras fluyeron sin esfuerzo mientras explicaba su viaje, su lucha por ser reconocida como artista, y cómo cada pieza representaba no solo su arte, sino su vida. Cuando finalizó, sintió que había expuesto más que sus pensamientos.
Había compartido su esencia. El hombre la miró atentamente, y un destello de comprensión brilló en sus ojos. «Tu historia es poderosa, Sofía», dijo lentamente. «El arte se nutre de experiencias, y lo que ofreces es auténtico. Me gustaría ofrecerte un espacio en nuestra galería para tu exposición. Pero debemos asegurarnos de que el mensaje que todas tus obras transmiten esté presente. Quiero que la gente sienta lo que tú sientes». Las palabras se deslizaron sobre ella como una oleada de calor. Era el reconocimiento por el que tanto había luchado, el respaldo que necesitaba para dar forma a su sueño. La ansiedad que la había acompañado todo el camino se disolvió. Era más que una oportunidad, era un camino hacia el empoderamiento. Sin embargo, las sombras del ayer aún acechaban. La nueva exposición no solo sería una exposición de arte, sino un acto de amor y autenticidad, un puente entre ella y Lucía, su madre. Los días posteriores se convirtieron en un torbellino de preparación. Cada tarde, sumergida en su estudio, se dedicó a refinar su arte, a tejer su historia en cada trazo. Durante las noches, se echaba a un lado las viejas inseguridades para conectar con su verdadera voz. A menudo se encontraba reflexionando sobre su relación con Lucía. La promesa de una conversación importante seguía flotando en su mente. Las palabras aún necesitaban ser pronunciadas. Finalmente llegó el día de la inauguración. Sofía sabía que no solo presentaría su arte, sino que se abriría al mundo de una forma que nunca había imaginado. La galería estaba llena, y el murmullo era un eco que pulsaba con energía. Sofía sintió que su corazón palpitaba más rápido cada vez que alguien se detenía frente a su obra. La atención se centró en su retrato del barrio, el cual había pintado como un reflejo de su infancia. Un lugar donde había aprendido sobre el amor, la decepción y el deseo de ser vista. Mientras las personas comentaban sobre la profundidad de la obra, un rayo de esperanza recorrió su cuerpo. Entonces vio a Lucía al fondo de la galería. Su madre había asistido a pesar de sus propios temores. Su presencia trajo una mezcla de calidez y nerviosismo en el pecho de Sofía. Al encontrarse con la mirada de Lucía, hubo un reconocimiento silencioso, como si ambas supieran que estaban a punto de atravesar una nueva frontera. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Sofía se acercó a su madre. Allí, bajo la luz tenue de la galería, el momento estaba impregnado de una carga emocional intensa. Era su oportunidad de abrir la puerta a ese diálogo que tanto habían necesitado. Lucía, con los ojos húmedos, transmitía una vulnerabilidad que Sofía había anhelado. «Mamá, vi que viniste», dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. «No podía perderme esto, Sofía. Nunca entendí cómo el arte podía ser tan poderoso, tan profundo. Hoy, al ver tus obras, he comenzado a comprender lo que realmente significa para ti», respondió Lucía, su voz asida por la emoción. El corazón de Sofía se llenó de esperanza. Las palabras de su madre eran el reflejo de una evolución que ambas habían compartido. Era el comienzo de una relación renovada, fundamentada en la aceptación y el apoyo mutuo. «Quiero que sepas que nunca quise decepcionarte», expresó Sofía. «Este viaje ha sido difícil, pero estoy aprendiendo a ser quien realmente soy. Quiero seguir trabajando y crecer en mi arte, y me gustaría que estuvieras a mi lado». Las lágrimas rodaron por la mejilla de Lucía mientras asentía lentamente. Comprendió que había algo extraordinario en la forma en que su hija había tomado las riendas de su vida. La tensión que había existido entre ellas durante tanto tiempo
comenzó a desvanecerse, dejando un espacio para el amor y el entendimiento. Con una sonrisa suave, Lucía le tomó la mano. «Estoy aquí, hija. Quiero apoyarte en esto, en lo que necesites». Esa simple declaración marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Sofía sintió que una pesada carga se levantaba de su pecho. Había alcanzado un hito. No solo había logrado presentar su arte al mundo, sino también reconstruir el vínculo con su madre, una conexión que había permanecido en tensión durante demasiado tiempo. Y así, mientras la noche se adentraba y la galería comenzaba a vaciarse, Sofía comprendió que el verdadero éxito no solo se medía en la aceptación de su arte, sino en su capacidad para ser vista completamente, sin máscaras, y por fin, ser genuinamente ella misma. Había conquistado su propio viaje, y en este proceso había demostrado que el crecimiento personal vale la pena, que perseguir la autenticidad es un acto de valentía que, cuando se comparte, puede cambiar vidas. La historia de Sofía no solo era sobre su camino como artista, sino sobre la transformación del amor, de la aceptación y de ser verdaderamente vista y escuchada. Con una nueva confianza, dio un paso más hacia el futuro, lista para enfrentar el mundo y todas las historias que aún le esperaban por contar. ¿Y tú? ¿Estás listo para escribir tu propia historia de autenticidad? No esperes más para unirte a nosotros en este viaje. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta comunidad de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de algo verdaderamente transformador. No esperen ni un segundo más para compartir.